y desafortunadamente hace un momento, tanto él como el director de Asuntos Académicos, Daniel Garza, tuvieron que salir intempestivamente de la rectoría, donde estaban listos para conectarse y saludarte, pero nos dejan un saludo con mucho afecto para ti y para los participantes, pero sobre todo un agradecimiento. El agradecimiento de la Universidad Autónoma de Coahuila por este tiempo desinteresado que tienes para nosotros. Desinteresado desde una perspectiva, pero sabemos que con un gran interés, porque cuando hay lectores, cuando hay gente entusiasmada en fomento a la lectura, en disfrutar de la lectura, pues todos los que amamos esa parte tenemos intereses muy especiales. Es la segunda conferencia, Ethel. La primera fue ¿Para qué leer?, que tuvimos al maestro Felipe Garrido, y después hubo 2 sesiones con el maestro Gerardo Segura para reflexionar sobre ¿para qué leemos? Hoy abres tú un segundo momento de este diplomado y es la poesía, la metáfora que es la poesía en sí, como tú has titulado tu intervención esta tarde. Es todo un reto hablar de poesía y yo creo que parte del entusiasmo de todos nosotros es ese, escucharte y descubrir junto contigo lo que muchos han dicho sobre este género literario. Decía Shelley que la poesía es un recuerdo de los mejores y más felices momentos, de los mejores y más felices ingenios. Es preciosa esa descripción y quizás estés tú o no de acuerdo, porque hay muchas descripciones que quienes nos gusta la lectura hemos leído sobre la poesía, la música que es la poesía, la unión lingüística que tiene que haber en la poesía. Decía Lorca que la poesía es la unión de 2 palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Esa frase la descubrí recientemente y me llamó la atención, me gustó mucho. Para no tardarnos en que todos nuestros participantes escuchen a Ethel Krause, les presento a Ethel. Ustedes la están viendo en pantalla. Ella es originaria de la Ciudad de México y ha tenido hasta ahora una vasta obra publicada en diversos géneros literarios. Esta obra ha sido antologada y reconocida. Uno de sus libros más importantes es Cómo acercarse a la poesía. Es un libro considerado un clásico contemporáneo tanto en las aulas como en las bibliotecas públicas. Ella también es académica y creadora del modelo internacional Mujer, Escribir cambia tu vida. Ella radica en la ciudad en el estado de Morelos, y este modelo internacional nos lo ha presentado y lo promueve desde Morelos. Esas son las grandes y bellas ventajas de la globalización y la tecnología, ¿no? Está en un espacio que seguramente es muy lindo, con árboles y con el lindo clima de Morelos, pero promoviendo modelos internacionales para que las mujeres hablemos y dejemos oír nuestra voz. Ethel es miembro del Sistema Nacional de Creadores Artísticos. Algunos de sus más recientes títulos son El País de las Mandrágoras, que es una novela, Todos los Hombres, El Fragmento Impertinente, son cuentos, El Libro de los Miedos, que son cuentos mínimos, Poeminas para Adelina, es literatura infantil, y los poemarios La Otra Ilíada y Un Nombre con Olor a Almizcle y a Gardenias, así como Balada contra el Tiempo, que algunos de estos títulos han sido editados en España, en Madrid. Ethel, bienvenida a tu nueva universidad, a la Universidad Autónoma de Coahuila. Es un verdadero placer darte la bienvenida y te dejo con los escuchas, con los compañeros, colegas, maestros, estudiantes y visitantes de otros estados y de otros países que lo que quieren es escucharte a ti y platicar contigo. Muchas gracias de nuevo por tu presencia
Y cierro el micrófono y la cámara para darte a ti la palabra. Aurora, qué cálida bienvenida, de verdad, qué agradecida me siento. Por favor, para el rector y para todas las autoridades de la universidad, mis abrazos calurosos. La maravilla de la tecnología es que sé que estas charlas, este diplomado, pues queda después grabado y se puede seguir consultando a través del canal de YouTube de la universidad. Entonces, pues qué buenas cosas, ¿no? La pandemia nos ha traído también, además de todo el sufrimiento y la pena que nos embarga, desgraciadamente, ciertos aprendizajes, y entre ellos nos permite descubrir de una manera más veloz cómo estar juntos, cómo enlazarnos a través de la tecnología, y creo que muchos nos hemos puesto las pilas, ahora sí que en todos los órdenes, ahora sí que metafórica y literalmente, y hemos aprendido recursos para conectarnos, para hacer redes como estas. Celebro mucho estar aquí con ustedes. Me dicen que oyen con alguna interferencia. Me dicen si me están oyendo bien. Sí, sí se escucha perfectamente, doctora. ¿Sí me escuchan bien? Sí, yo creo que tiene interferencia, Lorena. Ok, perfecto. Cualquier cosa, por favor, me avisan, ¿eh? Bien, decía yo que en algún momento, sí, nos volveremos a encontrar presencialmente, y estaré yo encantada de estar por allá con ustedes en la universidad, allá en Coahuila. Estaré muy contenta, ¿sí? Bueno, pues entonces, fíjense que antes que nada, los quiero invitar porque todo lo que la maestra Aurora dijo a propósito de esta vocación mía por la poesía, por convocar a la gente a que lea, pero no solo lea, sino que también escriba, porque creo que son las dos caras de una misma moneda, leer y escribir. Y además convocar especialmente a las mujeres como un acto afirmativo hacia las mujeres que hemos tenido menos oportunidades culturalmente hablando por los procesos históricos parto conocidos, que hemos tenido menos posibilidades de tener educación, de estar alfabetizadas, de poder entrar a la educación, ya no digamos superior, sino muchas veces básica. Y de tal manera que como un acto afirmativo me ha abocado a la invitación a las mujeres, sobre todo para que escriban, que dejen testimonio de sus historias, porque pues el siglo XXI es este siglo en donde las mujeres tenemos que construir esa otra mitad de la historia que falta por ser escrita, y pasar de ser esos personajes orales a ser personajes escriturales, ¿sí? Que tengamos, como el papelito habla, nuestras escrituras, y podamos construir modelos no normativos, pero sí no de cómo deben ser las mujeres, sino de cómo son, ¿sí? Cómo somos, y ahí poder dialogar con nosotras, y no solo con nosotras, sino con los otros. Bueno, pues entonces lo primero que todo me gustaría invitarlos a todos, invitarlas. Mañana uno de esos libros que mencionó la maestra Aurora, Balada contra el Tiempo, se va a presentar en la Feria Nacional de Escritoras Mexicanas, la FENALEM, y vamos a hacer una conexión con la editora de España, que es la editorial Torremosas, porque al mismo tiempo, al día siguiente, se inaugura la Feria del Libro de Madrid. Entonces, pues vamos a estar enlazadas. Se llama Balada contra el Tiempo, este libro mío, y lo estaremos a través de las redes, en las páginas de Facebook y de las redes de Escritoras MX. Se van a estar pasando, échense un ojito por ahí, porque vamos a estar muchas escritoras mexicanas que vivimos en México y en otras partes, pues ahí enlazadas, y tendremos también algunas conexiones de otros países.
Bueno, pues después de esta invitación vamos a entrar de lleno a nuestro tema. La metáfora, la poesía y las palabras. Fíjense que yo no les voy a hablar exactamente de poesía, aunque sí. Vamos a ir como un poco más al origen de la palabra metáfora, ¿sí? Si nosotros pensamos en la acepción etimológica, ¿qué significa? ¿De dónde viene la palabra metáfora? Viene del griego y su traducción es mudanza. Si ustedes en algún momento viajan o han viajado a Grecia y andan por las calles de Atenas, por ejemplo, y se van a encontrar camiones grandotes y que dice metáfora. Y uno dice, uy, qué cultos son los griegos, porque andan con metáforas, camiones con metáforas por todas partes. Lo que pasa son los camiones de mudanza, lo que aquí lo que les llamamos camiones de mudanza o ¿cómo se les llama también? Se les llama fletes, ¿no? Cuando nos vamos a cambiar de casa, contratamos una mudanza, metemos ahí los muebles que la lleven a otra casa, ¿sí? Entonces, metáfora tiene el origen griego de ser mudanza. Pero vamos a pensar qué hacemos cuando nos mudamos de casa, ¿sí? A ver, supongan, cuando yo me mudé de la Ciudad de México aquí a donde vivo, cerca de Cuernavaca, pues me traje muebles, me traje libros, me traje ropa, pero traje algunas cosas, pero esta casa es otra, ¿sí? No es que yo mudé mi casa de México, no agarré la casa, todo exacto, lo metí a un camión y lo traje para acá. Incluso aunque hubiera hecho eso, ¿sí? Pues la calle sería otra, ¿sí? El entorno es otro. De tal manera, ni aunque me hubiera traído la casa completa, habría yo hecho una sustitución total, ¿sí? Bueno, pero el caso es que cuando uno se muda de casa, muda el contenido, ¿sí? El contenido. Muchas cosas, ustedes habrán vivido eso, ¿no? Que se tienen que mudar de casa, a lo mejor te vas de casa de tus papás la primera vez en la vida, ¿no? Pues te llevas algunas cosas y vas a rentar un departamento, ¿sí? Y solo te llevas algunas cosas y otras las dejas. Te llevas ropa, te llevas la música, te llevas, no sé, tus aparatos, tu computadora, pero seguramente la cama pues la vas a dejar ahí, ¿no? Y te vas a comprar otras cosas. O igual si te mudas de una casa a otra, pues es momento cuando empiezas a hacer las cajas, ¿no? A llenar de cajas. ¿Qué hace uno? Tira un montón de cosas, ¿no? Tiras montones de cosas. ¿Y este cachivache qué es? No, es que este era unos recuerditos del kinder. Ay, no, ya no me quiero empapelar y lo tiras, ¿no? Y vas eligiendo qué cosas tienen significado para ti. Si, por ejemplo, tus muebles ya están raídos, viejos, dices, ay, mejor los remato y los doy al ropavejero o los vendo, los regalo a alguien que lo necesite por el barrio y pues voy a aprovechar para comprarme muebles nuevos, ¿sí? Porque lo que quieres es como que cambias de tus contenidos, los vas a cambiar. Quieres otra cosa porque ya te convertiste en otra persona, ¿sí? Generalmente uno no se cambia de casa cada semana, ¿verdad? Te cambias de lugar de donde vives, pues pasan años, generalmente, salvo que por alguna razón en especial tengas que hacerlo antes. Pero normalmente uno cambia de casa porque su vida ha cambiado, ¿sí? Porque tienes más dinero o porque tienes menos dinero, tienes que cambiarte a otro barrio menor o mayor, porque necesitas cambiarte a otra ciudad, porque ya tienes otro nuevo trabajo, porque ya creciste, ya te vas de casa de tus papás, o porque ya tienes hijos, ¿sí? Y ya no cabes en ese lugar, ¿sí? O porque ya tienes padres que son adultos mayores y ya no pueden vivir solos, de los que tienes que traer contigo, ¿no? Para
pues, para cuidarlos de alguna manera, y entonces tienes que conseguir un lugar que tenga ese cuarto extra, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa, ¿sí?, con la palabra metáfora en el sentido en que la usamos en las palabras, ¿sí? La metáfora, si aquí me pone Mauricio Navarro, déjenme ver, me gusta que me pongan, ah, no, ¿dónde veo? Mostrar conversación. Sí, transportar, exacto, transportar, sí. Es un transporte, fíjense que no es un mero transporte, es lo que les estoy diciendo. No nada más transportas lo mismo a otro lugar, ¿sí? Sino que tu nuevo lugar va a ser diferente, aunque algunas de las cosas van a ser las mismas, ¿sí? Eso es muy importante, que lo que les quiero comunicar. El sentido de la metáfora no solamente es sustituir un lugar por otro, sino con ambos lugares, mi casa de México y mi casa de Cuernavaca, ¿sí? Son dos lugares muy diferentes, ciudades muy diferentes, las casas son diferentes. Sin embargo, yo me voy a llevar algunas cosas de acá y me las voy a llevar para acá, ¿sí? Entonces, quiere decir que mi casa nueva va a tener algo de la antigua, ¿sí?, combinada con elementos de la nueva. Entonces, ni va a ser totalmente la vieja ni totalmente la nueva. ¿Saben qué va a ser? Mi casa, ¿sí? O sea, yo voy a ser un yo diferente. No el que era en México, ni el que nada más vino acá, sino trayéndome lo de allá, me convierto en la nueva persona que soy ahora viviendo aquí en Cuernavaca. Es decir, la metáfora es un proceso de construcción de mundo. La metáfora construye nuevas entidades, ¿sí? Y ahora yo era la Ethel que vivía en México. Ahora soy la Ethel que vive en Cuernavaca, pero no nada más, soy también la Ethel que transitó, que emigró de México a Cuernavaca, porque yo no nací en Cuernavaca, ¿sí? O sea que soy las tres. A ver si me captan, ¿sí? Parece algo medio esotérico o mágico, pero esa es la magia de la lengua. Por eso les dije, no les voy a hablar exactamente de poesía, sino del origen del lenguaje. El lenguaje es eso, el lenguaje en realidad es la primera metáfora. Cada palabra es una metáfora del objeto que alude. Bueno, a ver, yo era una cuando vivía en México. Pero yo no nací en Cuernavaca, entonces yo no tengo una historia previa en Cuernavaca. Entonces tengo una casa acá, tengo una casa acá. Y soy la que mudó. Soy al mismo tiempo tres, ¿sí? Construí una nueva entidad en mí misma y para los demás, ¿sí? De hecho, ahorita que me presentó la maestra Aurora, dijo, es originaria de tal lugar y radica ahora en Morelos. Y desde Morelos propongo un modelo internacional. Ahorita nos estamos conectando pues desde diferentes partes, ¿sí? Bueno, entonces la metáfora es, no solo es un transporte, no solo es un camión de mudanza, ¿sí? Es una facultad de las palabras, de la lengua, ¿sí?, para construir cultura. Ustedes saben que la cultura es eso que construimos los seres humanos. ¿Cómo lo construimos? Con piedras, palos, lo construimos con la lengua, ¿sí? La lengua es el instrumento de la cultura. Es aquella que nos permite nombrar, objetivar, coordinar, crear conciencia, autoconciencia, relaciones, ¿sí?, tiempo. Solo cuando adquirimos la lengua, cuando descubrimos, inventamos, construimos la lengua, adquirimos la noción del tiempo.
Porque podemos decir ayer y mañana, ¿sí? Nos separamos del instante, de la instantaneidad, ¿sí? Nos separamos para contemplarnos a nosotros mismos, es decir, se creó la autoconciencia. Pude decir yo, porque la palabra yo no soy yo. Yo soy pues, esto, ¿no? Pero la palabra yo es un yo, es yo que sabe que soy yo, ¿sí? Entonces, cada palabra construye un nuevo ser, ¿sí? Así como una mudanza que hice de una casa a la otra, me construyó un nuevo ser con una nueva historia, con un nuevo pasado y con un nuevo futuro, una nueva entidad, ¿sí? No dejé de ser la que era, pero ahora soy además otra, ¿sí? Entonces, la metáfora siempre es algo que suma, va sumando, no va sustituyendo, va sumando. Y a mayor capacidad lingüística que tenemos, mayor capacidad metafórica para ir construyendo nuevas entidades, con lo cual se nos va abriendo las sinapsis neuronales para ir entendiendo y viendo más el mundo, ¿sí? Las palabras permiten ver más, sentir más, oler más, ¿sí? Si por más que yo le diga a alguien, a ver, asómate a la ventana y ve qué ves, ¿no? Podemos hacer ese ejercicio y ustedes van a se dar cuenta, pues yo veo árboles, unas nubes y el cielo, ¿sí? Pero si yo te enseño con las palabras, ¿sí? Y con las metáforas, que son estas maneras de transitar de un sentido al otro para sumar uno nuevo, y si yo te digo, ¿y no estás viendo como el tapiz del cielo con sus estrellas que parecen como chispitas, que parecen como chispas en una botella de champaña, brillando en la oscuridad? Ah, entonces educo a mis ojos a través de las palabras para yo ver no nada más el cielo, que estoy viendo, sino, digamos, el cielo nocturno con estrellas, ¿no? Ah, también estoy viendo como si se abriera una champaña burbujeando en la oscuridad. Veo las dos cosas, no veo la champaña o el cielo, veo las dos. Es decir, al unir las dos, construye un cielo achampañado, ¿sí? Un cielo de burbujas, un cielo de champaña oscura, ¿sí? Miren, ahorita estoy hablando de la champaña porque hace unos días fue mi aniversario y abrí una botella de champaña. ¿Ven? Así se construye, no me lo saqué de la nada, ¿sí? Lo construí de mi experiencia. A lo mejor si hubiera tenido una posada o una fiesta de esas donde usas, ¿cómo se llaman estos que enciendes? Estos con fuegos artificiales que uno tiene en la manita que los Luces de prendes bengala. y... Ándale, luces de bengala, ¿no? Entonces hubiera pensado, ¿no? Sí, mira, ahí va la luz de bengala, ¿no? Poblando el zarape si dije tapiz, pues puede decir zarape, ¿no? Sí, con una visión, digamos, mexicana, podría decir zarape, viendo otra noción, podría decir tapiz, pero también podría ser, perdón, un terciopelo. O podría haber una hamaca en la luna, porque pues yo tengo una hamaca aquí en mi jardín, como decía la maestra Aurora, que estamos que son espacios lindos y de jardines, pues sí, aquí afortunadamente puedo tener una hamaca, entonces yo voy viendo hamacas por todas partes, ¿no? En la luna y en las lianas de los árboles, ¿no? Pero ese, me dice Pepe Tachas, un punto de concordancia, sí. Mientras vas pudiendo tener palabras, ¿sí? Que se asocian a tus vivencias, vas pudiendo unir unas con otras, tejiendo unas con otras y construyendo la metáfora. De tal manera que cada vez que alguien vuelva a ver, estoy segura
que ustedes en algún momento que vean un cielo nocturno de estrellas, se van a acordar, ah, mira, en una conferencia yo oí que podría yo ver un cielo achampañado en la oscuridad, ¿sí? Se les va a quedar porque queda construida la mirada, ¿sí? De tal manera que ese es el sentido de la metáfora, está unido al sentido de la lengua. Permítanme leerles una frase. Oh, permítanme un momentito. Ah, no, aquí la tengo. Quiero contarles un poquito de Giambattista Vico. Giambattista Vico es uno de los grandes pensadores con la ciencia nueva, ¿no? Italiano, del siglo XVII, XVIII. Es como la contracara de Descartes, ¿sí? Cuando Descartes propone el método científico, digamos, en donde propone, nos dice, no podemos hablar de lo que no, de lo que es subjetivo, ¿sí? No podemos hablar de lo subjetivo, dice, porque pues no tenemos evidencias. Tenemos que hablar de aquello en donde, llamémosle así, hay algo objetivo, hay una evidencia, hay algo comprobable, ¿sí? Solo podemos hablar de aquello que es claro y que es preciso, ¿sí? Y entonces, bueno, de ahí se construye el método, el origen del método científico, que dio lugar para toda una evolución. Giambattista Vico lo que nos dice es, a ver, perdón, Descartes, a ti te falta algo, porque estás dejando fuera todo lo que es la producción cultural, que estás dejando todo lo que los seres humanos hemos construido. ¿Cómo vamos a dejarlo fuera del conocimiento solamente porque formamos parte de, pues porque decía Descartes que no puede ser juez y parte, ¿no? Porque todo va siendo subjetivo. Y entonces dice Giambattista Vico, es cierto, pero no por eso deja de ofrecer conocimiento. Y entonces dice, ok, vamos a estudiar como forma del conocimiento aquello que ha quedado en la historia, lo que ha quedado registrado, las evidencias registradas como productos culturales. Por eso se le conoce como el padre de la historiografía. De ahí que lo que hace Giambattista Vico en lo que llama la ciencia nueva es el creador de lo que serían los estudios del lenguaje, los estudios de la historia, la sociología, todo lo que son las humanidades. Digamos que Descartes quedó para la ciencia exacta y Giambattista Vico para las humanidades. ¿Y de dónde lo vamos a tomar? Pues, ¿qué es aquello que deja el registro, el primer registro de lo humano? Es el lenguaje, el lenguaje. Entonces, lo que vamos a empezar a estudiar son aquellos testimonios del lenguaje que nos dicen, que dejan huella de lo que somos los seres humanos. Y de allí, pues, crea todo lo que es la ciencia social de la historiografía, la filología, las ciencias del lenguaje. ¿Y qué nos dice? Nos dice esto que es muy hermoso. Él explica que el origen del lenguaje, dice, miren, una de las pautas, estoy leyéndolo, citándolo, una de las pautas fundacionales, no lo estoy citando, lo estoy parafraseando. En el momento en que lo cite voy a decir cita. Una de las pautas fundacionales de la historia humana es el lenguaje. Su origen, desarrollo y uso son comunes a todas las diferentes lenguas
Y en cada uno de estos pasos surge, evoluciona y se asienta la metáfora como la base de la relación entre el ser humano y el mundo, es decir, la construcción de la civilización. Para Vico, la metáfora es entre los tropos de la lógica poética, y ahora sí lo voy a citar directamente, es el más luminoso, y por más luminoso, más necesario y más frecuente, que es tanto más elogiada, la metáfora, cuando da sentido y pasión a las cosas insensibles. Pues los primeros poetas dieron a los cuerpos la existencia de sustancias animadas, dotadas solo de cuanto ellos eran capaces, o sea, de sentido y de pasión. Y así hicieron las fábulas, de modo que toda metáfora así hecha es una pequeña fábula. Para Vico, la sabiduría poética fue la primera sabiduría de la historia. Cito, sentida e imaginada como debió ser la de los primeros hombres, ya que carecían de todo raciocinio y en cambio tenían muy robustos sentidos y muy vigorosas fantasías, al grado de que fingiéndolas, las creaban, por lo que fueron llamados poetas, que en griego suena igual que creadores. Claro, porque la palabra poesía en griego viene de poiesis y significa creación. Pero cuando digo creación en el sentido original de la palabra, no me refiero a creadores artísticos. Me refiero a aquellos que crean cosas, o sea, todos los seres humanos somos creadores. Porque creamos un lenguaje, creamos vasijas, claro, lo artesanal, creamos instrumentos, creamos técnicas, creamos formas de aprendizajes, ¿sí? Todo, salvo la naturaleza no la creamos, pero fuera de la naturaleza, todo ha sido creado por el ser humano, o sea, somos creadores. En el sentido original, somos poetas. Los primeros hombres y mujeres fueron, pues, los primeros poetas, quienes dieron a los cuerpos la existencia de sustancias, ¿sí? Miren, por ejemplo, ¿no? Aquí, para que vean unos ejemplos concretos. En todas las lenguas, la mayor parte de las expresiones en torno a cosas inanimadas están hechas a base de transposiciones del cuerpo humano y de sus partes, así como de los sentimientos y las pasiones humanas. Por ejemplo, la palabra cabeza se usa como cima o principio. La palabra frente, espaldas, se usa como delante y atrás, ¿sí? Estoy de espaldas, por decir atrás. Ojos de las viñas y esas que se llaman luces, como elementos de las casas. Boca le llamamos a toda apertura. Labio, al borde de un vaso o de cualquier cosa. Diente de arado, de rastrillo, de sierra, de peine. Barbas, a las raíces. Lengua de mar, fauces o garganta de ríos o montes. Cuello de tierra, de botella, brazo de río. Mano para un número pequeño, seno de mar, de golfo, flancos, lados para los cantos, corazón por algo que está en medio, ¿no? Pierna, pie o pie para el final, todavía decimos pie de página, ¿no? Ponlo en el pie de página, ¿no? Una cita, ¿no? La planta por la base, carne por lo que es el fundamento, huesos o vena de agua, ¿sí? Etcétera, ¿no? La génesis del lenguaje verbal es producto del talento poético natural en todos los seres humanos. Estos primeros poetas debieron dar los nombres a las cosas mediante las más particulares ideas sensibles, que son las dos fuentes, ¿sí? La metonimia y la sinécdoque, que son las formas diferenciadas de la metáfora, ¿sí? El significado que utiliza Vico de la palabra tropo y que nosotros vamos a usar como metáfora en sentido ampliado, aunque en realidad
desde el punto de vista, digamos, de la lingüística estructuralista, por ejemplo, de lo que usan, ¿cómo se llama? El diccionario de retórica y poética de Elena Beristain, el diccionario de poética y retórica de Elena Beristain, que es una especie de Biblia que debemos tener para consulta. Allí nos explica muy bien, ya con la lingüística moderna, que la palabra básica o el paraguas mayor, deberíamos usar la palabra metábola. Es la palabra mayúscula. Dentro de esa palabra mayúscula podemos hablar de tropos y de sinécdoque y de metonimia y de metáfora, porque cada una de esas subpalabras tienen pequeños matices y que en realidad responden a lo mismo, ¿sí? Que es no una mudanza como sustitución, sino como una adhesión, como una suma que va construyendo lenguaje. Mientras más lenguaje construimos más metáforas. Mientras más metáforas construimos, igualmente construimos más sinapsis neuronales que nos permite ver más mundo. Entonces es como ¿qué fue primero la gallina? El huevo o la gallina, ¿qué fue primero la inteligencia o el lenguaje? El lenguaje o la inteligencia. Es una pregunta artificial, porque se co-crearon, ¿sí? El movimiento fino de la mano fue haciendo que creciera el cerebro, con lo que fue creando una ontogenia para poder emitir sonidos, el estar erguidos, ¿sí? Permitió que el fenotipo humano variara y entonces las hembras mostraran los genitales de frente y empezó a haber una relación más de frente a frente, macho-hembra, en el Sapiens, y empezaron a compartir más y a verse de frente, a necesitar coordinar conductas, y las interjecciones se fueron convirtiendo en onomatopeyas y las onomatopeyas en protolenguaje. Al ser el cerebro más grande del feto humano, pues tuvo que nacer de forma más prematura, o sea que nacemos los seres humanos prematuros y tenemos que acabar de cocinarnos afuera, ¿no? Por eso son absolutamente vulnerables los bebés hasta mínimo 2, 3 años de edad. Y todo eso hizo que hubiera la mayor necesidad de estar en conjunto, de estar en manada, como quien dice, de estar en familia, en tribu. Y ese estar en conjunto, esa socialización constante, fue creando la evolución de los lenguajes visuales, gestuales, auditivos, hasta depurarlos y construir eso, magia que se llama la palabra, que la palabra es ya la primera metáfora del objeto. Entonces, porque no me quiero llevar demasiado tiempo, porque ya tenemos como casi 40 minutos. Yo hablo y se me va el tiempo, ustedes perdonen. Quisiera yo presentarles, para no extenderme demasiado, una rápida presentación. Aquí está. Ya estábamos preparando. Un poco puntualizando estos detalles que les estoy diciendo, ¿no? No, perdón, este ya es el... Aquí. No, este ya es... Perdón, este ya es la construcción. Quiero que terminemos con una construcción de la metáfora. Ok. Bueno, antes de esto, ahorita ya vamos a empezar con cómo vamos a construir una metáfora. Pero antes de esto, solo les quería comentar. Por ejemplo, yo aquí tengo una mesa, ¿sí? Donde está puesta mi computadora. La palabra mesa viene del latín mensa, ¿sí? De ahí viene después ménsula.
De ahí viene inconmensurable, inmenso, ¿sí? ¿Qué quiere decir medida? Algo, una medida, algo con lo que se... Una medida. Una mesa es algo que está como medido. Por eso decimos, eres menso. Eres menso, tienes el cerebro medido, ¿no? No te cabe más, ¿sí? Dices, algo es inmenso, no tiene medida. Algo es inconmensurable, no se puede ni medir, ¿sí? Bueno, esta, evidentemente, la palabra mesa es una palabra que surgió de las relaciones, ¿sí? De algo que se mide, de algo que no se mide. Esa ya es una palabra, digamos, de tercer nivel en la construcción de la lengua. Pero si yo digo la palabra trueno, la palabra trueno corresponde a un fenómeno de la naturaleza, que es tron. En español el trueno de una tormenta suena tron y nace como una onomatopeya, que es como remedar el sonido, ¿sí? Entonces, si yo digo tron, no es el sonido, lo estoy remedando, ya estoy metaforizando. Pero si ya después digo el trueno, tronará, tronaremos, atronador, atronante, ¿sí? Yo estoy trayendo el fenómeno del trueno a una palabra. Estoy de alguna manera, no es el trueno, y la palabra es un sonido. Y si escrita, pues es unos signos. En sí no tiene significado, pero yo estoy construyendo un nuevo significado, que es la palabra atronador, ¿sí? Entonces, por eso les digo, todas las palabras, en cada palabra hay el origen de una metáfora. Después ya, entre una y otra palabra, se van construyendo nuevas redes de metáforas. Bueno, ahora sí me gustaría que le echáramos un ojo a esta... No sé si lo ven bien, ustedes me dicen. Si se ve bien. Sí, sí se ve bien. Está en la página que dice la construcción de la metáfora. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver algunas... estos detallitos que tengo aquí forman parte de uno de mis libros que se llama Desnudando a la Musa, que hay detrás del talento literario. En la colección es el Centauro de Conaculta México 2011, para darles la fuente bibliográfica. Dice, algunas consideraciones conceptuales y aplicaciones de los pasos en la construcción de la metáfora. Vamos a ver cómo así ya técnicamente podemos construir una metáfora, ya digamos con toda conciencia, ya desde un punto de vista como profesores, como escritores, como lectores, ¿sí? Cómo conscientemente lo podemos construir, aunque ya vimos que todo el tiempo estamos construyendo metáforas en la vida y en nuestro lenguaje y en la forma de ver el mundo. Bueno, el primer paso es lo que llamamos el extrañamiento. Separa la palabra del objeto al que va a metaforizar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero sacar como una metáfora de la palabra pluma, una pluma para escribir, ¿sí? No de ave, una pluma para escribir. De hecho, la palabra pluma para escribir, ¿sí? Está sacada de la metáfora de una pluma de ave, ¿sí? Que era el instrumento con lo cual se escribía antes, ¿sí? Entonces vean que ya es una metáfora de la metáfora de la metáfora. Entonces lo voy a convertir a la pluma, si yo tengo aquí una pluma, la voy a convertir en un objeto extraño, como que no sé qué es, ¿sí? Le quito su significado y nada más le veo la forma. Entonces digo que es una figura, es la figura física concreta de la pluma.
Ahora debo describir ese objeto como si fuera un ente extraño, sin nombre, sin significado, sin historia, sin contexto, reducido a su uso literal. ¿Sí? Es un utensilio cilíndrico que deja una marca al ser frotado sobre una superficie. Eso sería describir este objeto. Objeto cilíndrico que deja una marca al ser frotado sobre una superficie. Este es el proceso de extrañamiento, es decir, volver extraño el objeto una vez que ha sido separado de la palabra que lo nombra y lo significa, ¿sí? Para quedar, pues, sin función habitual. Es el primer paso. Vamos a pasar al segundo paso, que se llama asociación. Hagan de cuenta que dejé la casa vacía. Para que yo me cambie a mi nueva casa, los antiguos dueños tienen que haber dejado todo vacío, ¿no? Porque si no, pues yo no me puedo cambiar. Yo no me puedo cambiar a una casa que está llena, ¿sí? Porque, pues, ¿quién sabe qué sería eso? Tiene que estar, cuando dicen tienes que desalojar, ¿no? Para que se pueda volver a alojar. Hagan de cuenta que a la pluma la vacían, ¿sí? Y ahora vamos a asociar, vamos a ver qué le vamos a meter. Asocio este objeto extraño con otros objetos o fenómenos que me son familiares. Para esto primero voy a analizar la descripción que hice de este objeto. Dije, es un utensilio cilíndrico que deja una marca al ser frotado sobre una superficie. Advierto que esta descripción está constituida por 3 partes, en las cuales puedo descomponerla. A, utensilio cilíndrico. ¿Qué es? B, deja una marca al ser frotado. O sea, ¿para qué? Su función. Y C, sobre una superficie. ¿Dónde? Su objetivo. ¿Sí? Entonces, tiene 3 pasos. ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Y cuál es su objetivo? Es decir, su descripción, su función y su objetivo. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Y dónde? ¿Sí? Un utensilio deja una marca sobre una superficie. Ahora tengo 3 elementos clave para establecer mis asociaciones. Por ejemplo, del utensilio cilíndrico puedo pensar en una aguja. Una aguja. Deja una marca al ser frotado. Un bordado. Deja un bordado. ¿En dónde? Sobre una superficie, en una tela. Tengo ya una asociación completa. La aguja borda un paisaje sobre la tela. Algo hace algo en algo. ¿Sí? Ustedes me dicen si me van siguiendo, si necesito repetir algo, con todo gusto, ¿sí? Es como, son pasitos que vamos dando. Entonces, de un utensilio cilíndrico que deja una marca al ser tratado sobre una superficie, ya puedo trasladarlo, ya mi casa ya estaba vacía, esa casa, y ahora yo le puedo meter, saqué el sentido de la pluma y le voy a meter el sentido de la aguja. La aguja borda un paisaje sobre la tela. Ok. Nos vamos a la recuperación. Este es el tercer paso. Una vez hecha la asociación, ¿sí? Vamos a recuperar la palabra original del objeto y vamos a metaforizar su función, ¿sí? Vamos a trasladarlo a su sentido figurado en virtud de la comparación tácita, ¿sí? Mi pluma escribe este poema
con la minuciosidad de una aguja que borda un paisaje sobre la tela. Ahora sí, me traje mis muebles de mi casa vieja a mi casa nueva, pero yo sigo siendo yo, ¿sí? Sigo siendo una pluma, pero ahora estoy también, al mismo tiempo, pudiendo ser una aguja. Y el poema que escribo en el papel, al mismo tiempo puede ser un bordado en el paisaje de la tela. ¿Qué querría decir eso? Que estoy escribiendo de una manera específica, ¿sí? No nada más estoy escribiendo como si bordara, ¿sí? O sea, escribo y bordo. Los junto, escribo como si bordara. Ven cómo no es una sustitución, sino una adhesión. Agrego algo más en el mundo. Bueno, dice aquí, aunque técnicamente se trata de una comparación, porque se está comparando expresamente la pluma que escribe con la aguja que borda. Aquí es lo que les decía, debo aclarar que estoy usando el término metáfora en su sentido más amplio, ¿sí? Con el objeto de señalar la función constructora de propuestas originales que tanto la metáfora como las variaciones de la metonimia, la sinécdote, las comparaciones y otras, ¿sí? El símil, la alegoría y demás, logran para el lenguaje literario. Prefiero el término metáfora en lugar de metábola porque es más de uso común, ¿sí? Pero si ustedes buscan en el diccionario de retórica y poética y retórica de Elena Beristain, van a encontrar como el gran paraguas el concepto de metábola. Pero la metáfora es la palabra más amplia de uso más común. Bueno, entonces, dice, más que con palabras, vamos a ver lo que estamos diciendo, ¿no? Más que con palabras, este poema se escribe con la minucia de la aguja entre mis dedos, ¿sí? Borda un paisaje en la tela de la página. Yo puedo ir construyendo, puedo ir alargando, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir aprendiendo, lo puedo ir alargando y alargando. De manera que puedo decir, ¿sí? Aquí hay esta última parte ya son citas muy puntuales, ¿no? Como para algún trabajo académico, donde estoy poniendo las fuentes, ¿sí? Y estoy poniendo las citas y las fuentes. Esto en este momento me lo voy a saltar por motivos de que fluya nuestra conversación. Bueno, gracias a la construcción de la metáfora, pudimos comunicar un matiz preciso al uso de la pluma, al hecho de escribir. Ningún adjetivo simple podría darnos la riqueza de expresión que la capacidad metafórica supone. Los adjetivos simples, en la mayoría de las ocasiones, solo engordan al texto, no lo nutren. No lo nutren como debe ser, son como una especie de fast food, de comida chatarra, ¿no? Pero la metáfora, al no echar mano de adjetivos simples, sino de asociaciones sustantivas, alimenta sanamente al texto y lo libra de la comida chatarra fácil, empaquetada y procesada de los lugares comunes. Fíjense qué bonito es esto, ¿no? Es como un shot de buena proteína. La metáfora realiza ciertamente una función adjetival en la frase, porque califica al fenómeno aludido. El hecho de escribir, en nuestro ejemplo, el hecho de escribir
pero no lo califica abstractamente como suelen hacer los adjetivos simples y sus consecuentes adverbios. Sereno, serenamente, tranquilo, tranquilamente, no. En sí, en el caso de los adjetivos simples, el interlocutor debe entender un concepto. ¿Qué quiere decir sereno o serenamente? Para poder agregarle ese significado al hecho de escribir. Pero en el caso de la metáfora, el interlocutor visualiza una acción y solo debe superponerla a la original, al hecho de escribir, de manera que percibe simultáneamente. Fíjense lo que es el poder de la metáfora, da una simultaneidad. ¿Cómo la pluma borda paisajes en el papel? Si no tienes que entender concepto, sino dos hechos, dos acciones, ¿sí? El interlocutor ha creado dentro de sí la metáfora completa, enriqueciendo todo su proceso interior desde el estímulo externo, que en este caso fue la metáfora, pasando por la sensación, la emoción, el sentimiento, la idea, hasta la acción, que es su propia construcción totalizadora en la incorporación del texto. Bueno, digo que más adelante nos detendremos a reflexionar en este proceso interior, porque pues ya es como para otro capítulo, para otra conferencia. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver qué otro tipo, les voy a poner otros ejemplos, así como el de la aguja, igualito, podemos hacer con la misma pluma, con el mismo. Dice, construir 5 metáforas de la misma palabra pluma y escribir una carta de amor usando todas ellas. Van a ver qué bonito, y con esto termino para abrir un tiempo al diálogo. Dice, un dedo que deja una caricia en la piel. Que es un dedo que deja caricia en la piel. Esa es como una pluma, ¿sí? Porque es un objeto cilíndrico que deja una superficie, deja una marca al ser frotado en una superficie. Un dedo que deja una caricia en la piel, pues esto da ternura y suavidad. Una patinadora que deja una huella en el hielo, ¿sí? La patinadora en el hielo. ¿Esto qué sensación nos da? Ligereza, libertad. Un remolino que deja una hondonada en el desierto, como esos tornados, ¿no? Pues nos da violencia, nos da terror, ¿no? Un cohete que deja una estela en el cielo, los cohetes, ¿no? A la luna, ¿no? Deja una estela en el cielo, pues es algo espectacular y estruendoso, ¿no? Un bisturí que deja una cicatriz en el cuerpo, pues esto es algo incisivo y además definitivo, ¿sí? Entonces, aquí tienen ustedes cinco construcciones metafóricas más del mismo objeto original. Ahora, vamos a ver qué podemos lograr con esto, ¿sí? Esta es una carta escrita utilizando las cinco construcciones metafóricas del original pluma. No sé cómo me atrevo a escribirte, confesándote lo que siento. Por momentos mi pluma quiere ser una caricia en tu piel, pero avanza ella sola, como la patinadora que deja huellas indescifrables en el hielo de la página, y no consigo más que llenar de palabras este espacio. ¿Has visto los cohetes estallando en el cielo nocturno? Claro que los has visto, y sé que has disfrutado el colorido ardiente que dejan en el firmamento, como si se tratara de un lenguaje universal que todos podemos entender. Así deseo que te inunde lo que escribo, incluso más, anhelo que penetre en ti como una indeleble cicatriz. Entonces, sé que mi pluma se habrá convertido en ese remolino de los sueños que es capaz de dejar una hondonada en el desierto de la incomprensión. Okay. Y digo, de este modo, un solo objeto ha servido para engendrar 5 afluentes metafóricos que expresan 5 diferentes estados de ánimo, actitudes
e intenciones con las que se ejecuta un mismo acto, escribir una carta. La complejidad emocional ha logrado ser expuesta sobre el papel con mayor riqueza verbal. Bueno, pues esta es una parte de lo que yo quería exponerles y estoy a la orden para algunos comentarios. Siento que me faltó, siempre siente uno que le falta tiempo, pero bueno, espero haber, perdón, provocado, ¿no? Porque creo que eso es lo que debemos ser, ¿no? Los profesores y los que damos conferencias, provocar, ¿sí? Ser provocadores. Espero haber hecho alguna provocación por aquí. Pues aquí me están poniendo. Muchas gracias, doctora. Claro que sí, ya están aquí los comentarios en el chat y creo que es hermoso, excelso. Sí, ya lo estoy viendo, sí. Los comentarios, me encantó, hermoso, wow. Que si se está grabando, por favor, esta conversación, esta sesión, para ellos volverlo a ver. Y vamos a dejar, les voy vamos a permitir levantar la mano a quien quiera participar o tengan algún comentario hacia la doctora, por favor, levantar su mano. ¿Alguien tiene la mano levantada? Y me están escribiendo qué bonito. Había escrito suavemente su nombre, llamaba su silencio con cantos, plasmaba la metamorfosis de ser mujer. Bueno, ya me están escribiendo, ya salieron aquí poetas, pero obviamente. Ya hubo provocación, doctora, ¿verdad? Esa es la idea. Es la idea, provocar, así es. Sí. ¿Alguien quiere participar? Aurora, tienes... Gracias, doctora, me encantó. La estoy describiendo, doctora. ¡Oh, mira qué belleza! Bueno, hasta salí metaforizada. Sí, que nos Muchísimas hagan... gracias. Oh, qué hermosísimo, de verdad. Cedemos la palabra. Están abiertos los micrófonos, por favor, pueden levantar la mano. O pueden abrir el micrófono y su cámara también. Se me hace que ya les dio pena, doctora. No, pero ¿cómo? ¿Por cómo pena? Con estas plumas alcanzaremos la gloria. Fíjense qué bonito. Miren, sería muy bonito que hicieran así su propia metáfora de la pluma y luego de cualquier otro. Miren, cualquier objeto sirve para lo mismo, ¿sí? Para que construyan esta metáfora. Y otro ejercicio es que se vayan dando cuenta de, miren, por ejemplo, mira, ya me levantó la mano Juliana. Mejor le damos Adelante, a Juliana adelante. la voz, sí. Tienes el micrófono abierto, Yuli. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, Yuli. Yuli, si gustas abrir la cámara, así te puedes saludar de manera personal y te podemos ver todo. Es que estoy en un lugar donde hay mucha luz y no me puedo ver, pero yo me encantaría abrir la cámara. Me disculpo. No te preocupes, gracias. Pues primeramente para agradecerle todo lo que dijo, realmente pudo transmitir muchos sentimientos en los escritos que nos leyó, y personalmente yo a veces escribo poemas y la metamorfosis y las metáforas de las que nos habló realmente me ayudaron mucho, porque creo que muchas veces nos estancamos en las mismas palabras al escribir, y el hecho de que nos haya ayudado a abrir más el campo de visión a la hora de escribir fue muy, muy gratificante de escuchar y pues de aprender. Muchas gracias. Ay, al contrario, Juliana, yo encantada, porque de eso se trata, ¿no? De hacer así provocaciones y, ¿saben qué? Para que vean que todos lo tenemos, ¿sí? Ahí está la mano. Lo que tenemos que, pues es que quitarnos el miedo y usar nuestra lengua, ¿no? Mira, María Eugenia dice, se me puso la piel chinita. ¡Qué lindos! ¡Qué linda gente, eh! Fíjense, ustedes pueden hasta hacer un juego con niños, con alumnos, con los hijos, cada palabra ustedes le van a encontrar, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en español decimos la palabra vaso, un vaso para tomar agua, ¿no? Pero dices vasos también, los vasos sanguíneos, porque en español consideramos
que el vaso es un espacio donde va a tener ¿cómo se dice? Un contenido líquido que va a fluir, ¿sí? En francés, por ejemplo, se dice verre, y tiene que ver con el cristal, con vidrio, ¿no? En francés es como si dijeran, ¿me das un vidrio de agua? ¿Sí? Piden un vidrio, no un vaso, porque en francés lo ponen como, ponen el sentido del vaso de lo que está hecho, y en español de lo que se puede meter. Vean cómo cada palabra y en cada idioma va siendo una nueva construcción. Por eso se dice que mientras más idiomas tiene uno, más mundos tiene. Y yo creo que sí, yo creo que pasa eso, ¿sí? Palabras hermosas es un comentario, doctora. Le damos la palabra a Amparo Andrade. Adelante, Amparo. Y después a Francisco Amador Galaviz. Hola, buenas tardes. Hola, Amparo, qué gusto verte, ¿eh? Gracias, estoy maravillada con esta conferencia, maestra. Yo tuve la oportunidad de leer Cómo acercarse a la poesía, porque desarrollo desde el 2003 una experiencia de poesía con niños de la escuela pública que se llama Martes de Poesía, y encontré la referencia bibliográfica a su libro y me ayudaron a conseguirlo porque yo vivo en Colombia. Me ayudaron a conseguirlo y fue un placer enorme leerlo para mí y para los fragmentos que compartí también con algunos de los chicos. Y hoy estaba emocionada escuchando la manera en que explicaba la metáfora, porque el convertirlo en una mudanza realmente nos permite interiorizar, o sea, explicó con una metáfora, ¿no? Sí. Lo que es la metáfora. Sí, exacto. Y fue mágico porque en verdad me ayudó. Si yo, que llevo escribiendo mucho rato con los chicos, trabajando talleres y escribiendo mis propios poemas, yo decía, pero ¿cómo logro que los chicos entiendan bien la experiencia de elaborar una metáfora, ¿no? Leía Lakoff y Johnson en las metáforas de la vida cotidiana y los chicos decían, ay, es que nosotros nos lo pasamos haciendo poesía, y fue emocionante oírlos, ¿sí? Pero hoy con esta experiencia de la mudanza creo que eso tiene aún una claridad mayor también para que yo pueda compartirla con mis chicos, así que estoy inmensamente agradecida con usted, maestra, y con la organización del diplomado por darnos esta posibilidad. Inmensamente agradecida. Amparo, no sabe qué gusto saber que estamos hasta allá en Colombia, ¿no? Yo encantada de la vida. Tengo una alumna de Colombia y entonces es precioso, me encanta. Quiero mucho a su país. Además, ya saben, pero en secreto lo decimos, ¿eh? Los mexicanos y los colombianos se dice que somos los que mejor hablamos la lengua española, ¿verdad que sí? Oh, pero por supuesto. De veras, yo no lo digo, ¿eh? Lo dice, fíjate que ganamos el concurso entre los propios hispanohablantes, entre los propios, y ahí estamos como peleando el cetro, ¿no? Yo creo que ahí nos vamos, ¿no? Qué rico, maestra, mil gracias. Muchas gracias, Amparo. Gracias, Amparo. Maestro, faltaba un maestro, ya bajó la mano. Ya sí, está ahí. Gracias, maestra, gracias por la intervención. Maestra Ethel, estoy bien agradecido por la videoconferencia. De verdad, es un tema que ahorita, según nuestro plan de estudios, estamos hablando del texto lírico, Entonces, de verdad, me dio muchas ideas, maestra, para aterrizarlo con los estudiantes, que efectivamente la metáfora no es algo teórico, es vivencial. Y eso me pareció extraordinario el punto de vista, y comparto las ideas de la maestra Amparo, porque definitivamente, oye, el muchacho cree que la literatura está tan aburrida y está tan cerca de él,
que tú dices, oye, está a la mano, hay los objetos que poseemos, las cosas, etcétera. Entonces, comparto lo que dijo la maestra Amparo y también la maestra Ethel. Estoy muy agradecido por la intervención y de verdad me dio muchas ideas para aterrizar el tema del texto lírico. Gracias, profe. Qué bueno, Francisco, que me dice, porque efectivamente yo creo que uno de los mitos más tremendos y malos y perversos que tenemos en la escuela, en el sistema escolarizado, es poner a la poesía como que ese es el último grado de la sabiduría, ¿no? Y debe uno ser especialista para llegar a ella y hay que no sé qué cosas estudiar para poder entenderla, y es totalmente al revés, ¿sí? La poesía es aquello que tenemos más a la mano, y si empezamos así, desde los niños, a combatir esas falsas ideas y hacerles sentir que la poesía la tienen en la mano. Bueno, los niños cuando empiezan a decir, ¿y por qué no se cae el sol? ¿Y por qué es azul el cielo? Ya están haciendo, están observando poéticamente el mundo, ¿no? Entonces, qué bueno que me lo dice, yo celebro mucho, es una de mis grandes vocaciones, ¿sí? Invitar a otros y especialmente a maestros y maestras que van a incidir con los niños y los jóvenes. Así que yo feliz, encantada. Muchas gracias por lo que me comenta, Francisco. Gracias, doctora. Leo estos últimos dos comentarios. Dice Palomino Martínez, Jesús Eduardo. Dice, un gusto escucharte, Ethel, y sabias palabras. Pedro González, qué bello y sublime la expresión del lenguaje. Y ahora comprendo que inconscientemente he metaforizado, y eso lo traduzco a haber desnudado mi alma. Tiene toda la razón, Pedro, porque el género literario autobiográfico que existe por excelencia es la poesía, ¿sí? Ahí no podemos fingir, no podemos ficcionalizar, no existe poesía ficción, ¿no? La poesía es el grito de la realidad, ¿no? Es ese desnudar el alma. ¿Y con qué? Con las palabras que vamos construyendo para irnos definiendo, para ir marcando identidad, para ir dejando huella. Y otra cosa fantástica que tiene la metáfora, que es compartida, ¿sí? Uno la dice y el escucha la capta. No hay que, no es para descifrar, ahí está, ¿sí? Y además que es el núcleo de la poesía es la metáfora, y ahí está la comunidad, porque como el lenguaje, les explicaba yo, nació como comunidad. Y la poesía, hagan de cuenta que es ese perfumito. Si ustedes van a las tiendas y dicen, pues yo quiero algún aroma, ¿no? Y se van a encontrar que tienen loción de tocador y tienen gel de ducha, ¿no? Y tienen en diferentes presentaciones los aromas, pero hay uno que es el perfume, que es la esencia, ¿no? La esencia, y es chiquito, concentrado, y esa es la poesía. Y el chiquitito, que esa gotita que se ponen y los va a llenar de aroma, de la esencia del aroma todo el tiempo, es esa metáfora. Así que pues los invito a seguirla buscando y creando. Muchas gracias, doctora. Voy a ceder la palabra a la maestra Aurora Bustillo, no sin antes agradecerle personalmente del personal del Centro de Desarrollo Docente, la Universidad, de la Subdirección. Gracias por haber aceptado esta invitación a este diplomado para leer He nacido. Agradezco infinitamente que haya aceptado. Adelante, Aurora. Gracias. Y nos vemos mañana los demás. Por favor, no vayan a faltar a la sesión con la doctora Eugenia Flores Soria también. Mañana continuamos. Adelante, Aurora. Pues muchas gracias, Mari. Ethel, muchas gracias. Realmente nos has hecho pasar una tarde de reflexión, pero además de verdadero placer y de aprendizaje. Esa es la idea original, tener a expertos
que nos motiven en cada uno de los temas que el diplomado está abriendo. Como bien dijo Mari, mañana Eugenia Flores Soria va a estar acercando a los participantes a la poesía. Y la introducción, los momentos de reflexión que tú nos has regalado esta tarde, yo creo que han sido un excelente inicio para que muchos de nosotros incursionemos en su lectura, pero además, como tú bien lo dijiste al principio, en la creación, ¿no? Yo creo que los ejemplos que nos diste esta tarde nos hacen tener ganas de escribir y de empezar a hacernos poetas. A ver si alguna vez lo logro yo, pero estoy segura que muchos de nuestros compañeros, Amparo desde Colombia lo está haciendo con niños, entonces yo creo que el reto de todos los 120 personas que tuviste hoy escuchándote, y los muchos que seguramente mañana le van a hablar a Mari y a Félix para tener acceso a la grabación, vamos a tener como reto, ¿no? Leer, escribir, acercarnos a la metáfora y empezar a pensar si esas metáforas que vamos a construir realmente pueden acercarse un poquito a ser poesía, a convertirse en poesía. Pero Ethel, insisto, eres miembro de esta comunidad universitaria, estás invitada también a escuchar a tus otros colegas una vez por mes en estas pláticas, por si quieres saludarlos. Claro que sí. O incluso debatir con algunos, sería súper interesante. Pero sobre todo tienes siempre en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Subdirección de Superación Académica, en el Centro de Desarrollo Docente, y con un saludo del director de Asuntos Académicos, tiene siempre un espacio en nuestro corazón y en nuestra amistad, porque el agradecimiento que tenemos por esta participación desinteresada, insisto, con el interés de fomento a la lectura, nosotros lo agradecemos muchísimo, de manera personal, pero además de manera institucional. Aurora, estoy viendo además los maravillosos mensajes que me están poniendo aquí y bueno, ¿qué te digo? Me siento muy feliz. Voz de terciopelo. Ya sí, qué lindo. Hermoso. Oigan, pues no nos despedimos, nos decimos un hasta pronto. Sí. Y yo encantada, en algún momento ahí mándenme el link cuando esté en el canal de YouTube. Claro. Y estaremos conectadas porque creo que sí, estar juntos y hacer redes en esto es muy importante. Muchas gracias por el momento agradabilísimo que yo pasé y por todos sus hermosísimos mensajes que me están poniendo acá, ¿eh? Me los llevo en el corazón. Mañana trataremos de acompañarte. Los compañeros van a estar en el diplomado, pero yo sí voy a acompañarte, si puedo, en la presentación del libro. Ah, mira, fíjense que además también se queda grabado, ¿eh? Así que bueno, ya ahora es la maravilla, ¿no? Todo se queda grabado. Entonces, qué bueno. Entonces doctora los tendremos acceso después a acompañarte. Claro que sí, claro que sí. A aplaudirte también a ti. Nos preguntan si tendremos acceso a su presentación. ¿Te lo puedo, quieres que te lo mande? Sí, me lo puede mandar a mi correo, doctora, y yo se lo hago llegar al grupo. Claro que sí, con todo gusto, por supuesto, yo se los voy a mandar. Igual, doctora, si usted gusta compartirnos sus eventos a nuestro correo o en el WhatsApp, y nosotros a la vez se los compartimos a todo este grupo que está en este diplomado para que puedan estar conectados también vía virtual en los eventos de usted. Me encanta la idea, por eso les digo que no me despido, ¿sí? Seguimos en contacto y así lo haremos. Así lo haremos, ¿eh? Gracias, doctora. Pues muchas gracias por todo, ¿eh? Gracias a todos. Hasta luego, bye. Hasta luego. Bye. Hasta mañana, compañeros, todos. Hasta luego. Nos vemos mañana a las 4 a todos, 4 en punto con la doctora Eugenia Flores Soria. Gracias.